Un cordial saludo para todos ustedes, que Dios les bendiga grandemente. Es un gran privilegio para nosotros comenzar a partir de este día en estos medios digitales del canal de Diarpa Media a través de la red de YouTube y del podcast de Spotify para compartir con ustedes en esto que hemos titulado bajo el nombre Mensajero de su Amor. Quiero compartir con ustedes el día de hoy una preciosa palabra que hemos titulado bajo el nombre de Buscando a Moisés. Cuando vamos a la Sagrada Escritura y nos encontramos a personajes que hicieron cosas tan grandes y tan preciosas como Moisés, como Abraham, José, hay tantos personajes en la Sagrada Escritura, creo que Moisés tiene algo en particular. En Moisés nos encontramos un hombre que puede parecer de repente un poco uno de los más gráficos que encontramos en la Sagrada Escritura. Cuando hablamos de Moisés, a la gente se le puede venir a la mente la idea de aquella zarza que está en fuego pero que no se consume. O a otras personas, cuando se les menciona el nombre de Moisés en la palabra del Señor, automáticamente a la mente puede venírseles de repente la idea del hombre que levanta los brazos y ese mar que se abre en dos. Para otros, de repente, el nombre de Moisés puede significar la idea de un hombre por allá en un lugar alto con unas tablas que tiene unos escritos por ahí, que son las tablas de la ley. Esto nos lleva a la idea de cómo Moisés se convierte de repente en uno de los personajes más gráficos o más ilustrativos que nosotros encontramos en la palabra del Señor. En el análisis, en el estudio de la Sagrada Escritura, encontramos en el libro de Deuteronomio una serie de discursos que Moisés advierte y recuerda al pueblo de Israel acerca de los mandamientos de Dios antes de entrar a la tierra prometida. Nos encontramos como por décadas la nación había sufrido el cautiverio en Egipto y cómo luego anduvo por el desierto sin tener una casa, siempre dependiendo por sobre todas las cosas de la misericordia del Señor. Pero no fue un tiempo en vano, fue un tiempo de preparación, fue un tiempo de capacitación, fue un tiempo en el que definitivamente Dios se estaba moldeando y preparando el desierto para cambiarles esa mentalidad de esclavos y convertirlos en un ejército y en una nación libre, capaz de conquistar una promesa que sus ancestros habían recibido de parte del Señor. Cuando hacemos un análisis del libro de Deuteronomio, nos encontramos cómo este libro funciona casi que como un resumen y conclusión del ministerio y de la vida de Moisés, donde nos recapitula una serie de enseñanzas que hemos conocido como la Torá o como la ley de Moisés, una serie de estatutos de enseñanza que son repasados pero con un carácter de repente un poco de urgencia por parte de Moisés, porque estamos a punto, nos encontramos en un punto histórico en el cual el pueblo hebreo está a punto de entrar a la tierra prometida. Es un punto tan crucial y tan estratégico en su historia, donde están a punto de tomar una promesa de parte del Señor que deje de convertirse en promesa para convertirse en parte de su historia personal. El Moisés que nosotros podemos encontrarnos en esta porción de la Sagrada Escritura es un Moisés ya entrado en años, procesado, con experiencias muy grandes. Su carácter ha sido transformado y procesado en gran manera por parte del Señor, y encontramos un hombre con una vasta experiencia, pero que es consciente al mismo tiempo que no hará parte de la conquista de la tierra prometida. Está en su último tiempo, y antes de entrar en ese momento en el cual los hebreos conquisten la tierra y él ya no esté, simplemente quiere dejar un legado marcado en el corazón y en la memoria del pueblo, diciéndoles: oigan, muchachos, antes que entren a la tierra prometida, no se olviden de todas las cosas grandes y preciosas que Dios habló en este tiempo de capacitación y de preparación en el desierto. A partir de aquí, en un estudio que quiero compartir con ustedes en el libro de Deuteronomio, quiero compartir tres elementos que son muy importantes, que no podemos olvidar y que creo que Moisés no únicamente habla al pueblo hebreo, sino aún para cada uno de nosotros, que creo que siguen definitivamente tan vigentes para nuestras vidas en este 2023, en este siglo XXI. Lo primero que creo que podemos aprender de aquí es cómo el amar a Dios nos empuja hacia la obediencia. Y quiero tomar primeramente una porción de la Escritura que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versos 4 y 5. Estaré compartiendo esta porción de la Sagrada Escritura conforme a lo que nos habla la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Encontramos algo bien interesante, y es esa relación tan estrecha que definitivamente el Señor nos habla al respecto del amor y de la obediencia, como una cosa va de la mano de la otra y se vuelve incluso un poco repetitiva a lo largo del libro de Deuteronomio. Y lo primero que Moisés hace, en su esfuerzo, es acordarle al pueblo, encomendar al pueblo que por sobre todas las cosas obedezcan al Señor. De manera que
Moisés les dice, miren, si ustedes quieren demostrar por sobre todas las cosas el amor a Dios, háganlo a través de la obediencia, manténganse obedientes. Y cuando yo leo esta idea que nos regala la palabra del Señor, que nos habla Moisés, me es muy fácil interpretarlo acerca de la relación de un padre con un hijo. El hijo que realmente ama al padre lo hace a través de la obediencia, no a través de palabras bonitas o a través de gestos bonitos que tampoco es que sobren, son importantes obviamente. Pero el hijo que realmente ama es el hijo que permanece en obediencia, que permanece obediente a lo que su padre le dice. Y esa relación entre el amor y la obediencia es tan estrecha que continúa aún con el pasar de los años, lo suficiente como para que nuestro amado Redentor Cristo Jesús haga referencia al respecto, y es algo que registra el apóstol Juan en el capítulo 14, versículo 21. Jesús habla en nuestras vidas y Juan lo registra en esta porción de la Escritura en el capítulo 14, verso 21, diciendo: Jesús, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que ama y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Yo pregunto en esta hora si hay alguien de repente que en su corazón tiene ese anhelo de ver la manifestación de Jesús en sus vidas. Bueno, si ese es el deseo que de repente hay en su corazón, solamente consiste en seguir un paso, y es lo que Jesús nos habla en esta porción de lo que recopila el apóstol Juan. Simplemente la obediencia. La obediencia es la única clave, es la única herramienta a través de la cual nosotros podemos generar esa manifestación del Señor en nuestra vida. Si hay el anhelo en su corazón en este día de ver una manifestación poderosa y sobrenatural de parte del Señor, simplemente haga de la Escritura su modelo de vida a través del cual usted pueda moverse en todas las decisiones que usted tome. Un segundo elemento que nosotros podemos tomar a partir de aquí, regreso al libro de Deuteronomio, se encuentra en el capítulo 11, en los versículos 2 al 4, y es como no podemos olvidar las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vayámonos al contexto de recordar sus obras y entender cómo eso definitivamente motiva nuestro amor. Deuteronomio en el capítulo 11 registra lo siguiente, hablando Moisés, dice: recuerden hoy que fueron ustedes y no sus hijos los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor su Dios. Ustedes vieron su gran despliegue de fuerza y de poder, y los hechos y señales que realizó en Egipto contra el faraón y contra todo su país. Ustedes vieron lo que hizo contra el ejército de los egipcios y cómo desató las aguas del Mar Rojo sobre sus caballos y carros de guerra. Cuando estos los perseguían a ustedes, el Señor los destruyó para siempre. Una preciosa porción de la Sagrada Escritura en el cual en este discurso que Moisés comparte en el libro de Deuteronomio, pareciera que Moisés se toma un tiempo para recordarles: oigan muchachos, no se olviden de cómo en tiempos pasados ustedes vieron la mano del Señor obrando. Lo primero que les recuerda es: oigan, ¿quiénes eran ustedes? Cuando Dios no obraba en nuestras vidas, ¿quiénes éramos nosotros? ¿Cuál era la identidad que como pueblo tenían? Eran un pueblo simplemente de esclavos. Y todo lo que ha venido aconteciendo desde el momento en que salimos hasta este punto que estamos ya cerca de cruzar la travesía del desierto para entrar a la tierra prometida, ha sido un tiempo a través del cual nunca dejamos de ver la mano del Señor obrando a favor nuestro. Moisés se toma un tiempo para recordarles y decirle quiénes eran ustedes. Ahora, también se acuerdan de qué manera como Dios obró en cada uno de nosotros. Se acuerdan de ese momento donde ya pensábamos que íbamos a morir y de repente Dios en gran manera obró y abrió ese mar en seco y cómo todos pudimos escapar. Ahora, ¿se recuerdan cuando cruzamos, cuando volteamos atrás y de repente nos dimos cuenta que el mar volvió a cerrarse? ¿Recuerdan cómo ese mar se tragó el poderoso ejército de Faraón? ¿Recuerdan cómo ese día experimentamos por primera vez, respiramos por primera vez lo que era un hálito de libertad? Recuerden que todo eso fue simplemente gracias a Dios. Recuerden toda esta travesía en el desierto y cómo Dios nunca dejó de proveernos y cómo nunca Dios dejó de sustentarnos. Por favor, no se olviden. ¿Recuerdan todo eso, cómo vimos la mano del Señor? Nunca lo olviden, y por sobre todas las cosas siempre manténganlo en memoria y lleven consigo ese mismo Dios con ustedes a la tierra prometida. Porque en la medida que ustedes conserven y nunca se olviden de la manera en la cual Dios se ha glorificado en sus vidas, van a seguir viendo la gloria del Señor obrando en gran manera en este tiempo de conquista en el que ustedes están a punto de entrar. Ahora, nosotros podemos tomar esta porción de la palabra y también hacer énfasis en ella hoy en nuestro tiempo. Quiero que por un momento viajes a esta preciosa máquina que es nuestra memoria y te recuerdes de las maneras a través de las cuales tantas veces has visto al Señor obrando en tu vida. Cómo Dios se ha glorificado en esa enfermedad en la cual los médicos no te daban esperanza. Cómo Dios te bendijo y te prosperó aun cuando a tu alrededor solamente habían tiempos de escasez.
cómo Dios restauró tu matrimonio, cómo llegaste de repente delante de la presencia del Señor con un matrimonio que solamente le faltaba una firma para el divorcio, y con todo y eso, en su inmenso amor y misericordia, Dios lo restauró, como Dios restauró tu familia. Ahora que has hecho este viaje al pasado, piensa en el futuro, en lo que estés por emprender, en lo que estés por conquistar, en lo que estés por desarrollar. Y nunca te olvides de lo que Dios hizo en el pasado, porque así como viste a Dios obrando en gran manera en el pasado a favor tuyo, podrás verlo en gran manera obrando en lo que en adelante tú emprendas. Por sobre todas las cosas, lo único que te recuerdo, o lo único que mejor nos recuerda nuestro amado Moisés, es que no se olviden de Dios. Involucren a Dios en todo. Así como Dios estuvo involucrado cuando el mar se abrió, cuando estuvimos en el desierto, oigan, por favor, involucren a Dios también en la conquista de la tierra prometida. Y Moisés habla a nosotros también y nos dice, así como Dios estuvo involucrado en la restauración de tu matrimonio y la prosperidad que experimentaste cuando estabas en tiempos de escasez, no te olvides de involucrar a Dios en adelante, en lo que emprendas, en la formación de tus hijos, en tu matrimonio, en todo lo que quieras desarrollar. Siempre involucra a Dios y garantizarás para ti tiempos de bienestar y de benignidad. Lo último que quiero compartir, a partir de esto que Moisés nos habla en el libro de Deuteronomio, se encuentra en el capítulo 28, en los versos 1 y 2, cómo la obediencia trae consecuencias tan preciosas para nosotros como lo es la bendición. Nos habla Moisés en el capítulo 28 y nos dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán. Me gusta cómo termina, te acompañarán siempre, siempre. Podemos vivir con la tranquilidad y la seguridad que mientras yo tenga una vida de obediencia, sin importar lo que esté ocurriendo a mi alrededor, Dios está garantizando para cada uno de nosotros bienestar siempre, sin importar las circunstancias a nuestro alrededor. Ahora, quiero hacer énfasis en algo en particular. Esto no se trata de lo que comúnmente en el día de hoy o en los tiempos actuales denominan como el evangelio de la prosperidad. Porque creo que la prosperidad como tal no es un evangelio. La prosperidad es una consecuencia simplemente de una vida de obediencia. Es lo que se genera, es el resultado, es el cumplimiento de una promesa que Dios nos da a través de su palabra en el libro de Deuteronomio, en donde nos dice que si permanecemos simplemente fieles en medio de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sin importar si los tiempos son buenos o si los tiempos son malos, simplemente las bendiciones vendrán sobre cada uno de nosotros y siempre nos acompañarán. Significa que no tenemos que andar peleando ni persiguiendo ningún tipo de bendiciones, sino que las bendiciones son las que nos seguirán donde quiera que vayamos como consecuencia de una vida de obediencia a lo que el Señor está hablando en nuestras vidas. Hay algo interesante y es que yo me encuentro en la palabra del Señor tantos ejemplos que podemos tomar a partir de ahí y te los quiero regalar en este día. El libro de Job en el capítulo 42, versos 7 al 17, nos registra cómo Job, a pesar de sus tiempos de aflicción y sus tiempos de dolor, con todo y ello permaneció en el Señor. Encontramos en Job a un hombre que lo tuvo todo y que de la noche a la mañana todo lo perdió y quedó en su peor momento y circunstancia, pero lo que nunca perdió fue su fe y su compromiso, su fidelidad para con el Señor. Esto tuvo una consecuencia muy grande y es que el libro de Job nos enseña que su estado postrero fue mejor el primero. Puedo regalarte otro ejemplo, el ejemplo de un hombre como José. El capítulo 41 del libro de Génesis registra cómo José es un hombre que pasó por circunstancias tan difíciles a lo largo de toda su vida. Atravesó la traición de sus propios hermanos, atravesó el ser vendido como un servidor o como un hombre de esclavitud, atravesó la calumnia de la esposa de Faraón, atravesó años en la prisión y con todo ello permaneció fiel al Señor para que llegara al fin su momento de gloria. Llegara su momento a través del cual él fue colocado en lugares de autoridad y en lugares de poder. Y un último ejemplo que te quiero dar a partir de la obediencia nos lo regala el apóstol Pedro, lo registra Lucas en el capítulo 5, versos 1 al 11. Una palabra simplemente que se desprendió de la boca de Jesús cuando le dijo tira las redes, se convirtió en un momento a través del cual, a través de su obediencia, él experimentó un milagro poderoso y sobrenatural, de sobreabundancia, siempre para la gloria y honra del Señor. Quiero ir a mi conclusión. Y quiero concluir con una porción que también nos regala la Sagrada Escritura, en lo que Moisés nos habla en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11. Los versos 26 al 28 registran lo siguiente. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando seguir. Y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. A partir de esta porción de la palabra, entendemos cómo Dios por sobre todas las cosas se mueve en ese libre albedrío que nos da a los hombres, donde simplemente nos da a elegir
qué camino queremos tomar, pero con la salvedad de que cada camino, que cada decisión que nosotros tomemos definitivamente va a tener su consecuencia para cada uno de nosotros. Pero creo que este estudio también nos lleva a nosotros a entender la necesidad tan grande que en nuestra sociedad existe de que se levanten definitivamente nuevos Moisés. Hombres y mujeres que con ese mover, que con ese ímpetu, con esa formación de Moisés, se levanten a llevar la palabra del Señor a una sociedad contemporánea que se encuentra todavía esclavizada. Esclavizada de rutinas, esclavizada de vicios, esclavizada en pecado, y que necesitan que un hombre o una mujer lleno de poder de parte del Señor, así como lo estuvo en su momento Moisés, les compartan acerca de quién es este Dios que ha venido a cambiar nuestra identidad. Que así como hubo un momento determinado en el cual la identidad de los hebreos fue cambiada de esclavos a ejército y de ejército a nación, asimismo es la nueva identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús para dejar de ser criaturas y tener un rótulo, tener un nombre, una identidad definida como hijos de Dios. Hay mucha gente allá afuera que definitivamente no lo sale. Estos nuevos Moisés necesitamos que enseñen y edifiquen conforme a la revelación que en este tiempo Dios está trayendo en las necesidades de la sociedad del siglo XXI. Le damos gracias al Señor por esta preciosa palabra a través de la cual nosotros podemos entender y crecer conforme a tantos planes y propósitos que en este tiempo Dios tiene para nuestras vidas. Creo que hoy Dios nos ama. Creo que Dios nos está buscando. Creo que Dios nos pide a cada uno de nosotros que seamos diligentes a levantarnos y compartirle a tantas personas allá afuera acerca de cosas grandes y poderosas que están por suceder de parte del Señor. Pero se necesita primeramente hombres que reconozcan que Dios es grande y soberano por sobre todas las cosas y que nunca nos olvidemos cómo en gran manera hemos visto la mano del Señor obrando a lo largo de nuestras vidas en diferentes áreas y en diferentes facetas. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por este precioso privilegio que nos da de compartir de su palabra y de la Sagrada Escritura a través de estos medios digitales en los cuales estamos comenzando a compartir simplemente de las bendiciones que Dios aquí en casa nos ha regalado. Le doy gracias a todo el equipo técnico de Diarpa Media y a esta transmisión que llevaremos a cabo a través de los canales de Diarpa Media de YouTube y a través del podcast que vendremos emitiendo a través de la red de Spotify. Esto se llama Mensajeros de su Amor. Que Dios les bendiga.